Vamos a saludar a un amigo prácticamente de la casa, el doctor Ignacio Blanc Codina, abogado penalista que nos está escuchando, creo, si no me equivoco ya, desde el otro lado. Ignacio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, gracias por el amigo de la casa. Así me siento también. Lo sé, por eso mismo remarqué eso. Ignacio, bueno, justamente cuando estábamos abriendo el programa hablábamos de que fue una semana muy movida y justamente desde la semana anterior que ya venimos con un montón de informaciones sobre un caso puntual que es el que queremos charlar con vos y que tiene que ver con el sonado caso Agostina, ¿no? Esta criatura salvajemente, brutalmente, por ahora asesinada, digo, no, aunque todavía no estén las responsabilidades ya sobre cada uno de los que corresponde, estamos en plena investigación en la ciudad de Córdoba, ¿no? A mí me llama la atención algo, y que te llamó la atención a vos también, y lo voy a arrancar por este lado para que sea comprensible. Este crimen horrendo, ¿se podría haber evitado? Buena pregunta, ¿no? Porque esto me invita a reflexionar desde el primer momento en el que lamentablemente nos enterábamos en los últimos días, primero de la desaparición y después de la confirmación por parte de una rueda de prensa, yo diría que fue una payasada, Sí. muy forzada, con muy poca preparación y empatía y tacto para hablar en un momento de eso ante los medios, de el fallecimiento o el homicidio de esta chica. Y respondo a lo que vos preguntás directamente. Yo creo que este caso tiene tres víctimas. Ujú. La primera de ellas, naturalmente, Agostina. La segunda, la familia. Y la tercera es la confianza social en las instituciones que nos cuidan y en las que juzgan a las personas que cometen delitos. Ujú. Y digo esto porque, como bien vos decís, a diferencia de lo que ha pasado en otros casos de homicidio, incluidos aquellos que tienen la particularidad de que una mujer muere en manos de un hombre, el foco no está puesto en quién la mató, Claro. como habitualmente sucede, porque todo parece indicar con un altísimo grado de probabilidad, que es el propio de los albores de una investigación penal, que el autor ya está individualizado. De hecho, hoy hubo una segunda detención, Ujú. no en relación a un autor, sino a un supuesto encubridor. Y el foco está puesto en si el homicidio se pudo haber evitado o no. Es esto lo que preguntás vos. Sí. Y para dar algunos mm, atisbos de respuestas posibles o disparadores que nos inviten a reflexionar sobre el tema, lo primero que tenemos que decir es que en toda investigación criminal, pero sobre todo en aquellas en donde presumiblemente podemos hablar de un escenario de homicidio, hay una regla elemental, indiscutible, acá y en la otra punta del planeta, que es las primeras horas son las decisivas. Ujú. Y cada minuto, cada hora que se pierden primero la posibilidad de encontrar a una persona con vida, Sí. pero también se pierden pruebas Ujú. y con ello oportunidades. Y esto lo traigo a colación, Fernando, querido, porque esto que decían los familiares, fuimos a la comisaría, nos decían que teníamos que esperar unas horas, vuelva más tarde. En la provincia de Córdoba hay varias formas de hacer denuncias, una es online, otra en la comisaría, otra en las unidades judiciales, que son un desastre, atienden mal a la gente, sin ganas, con demora. Me constan porque trabajo mucho en la provincia de Córdoba Sí. y la experiencia de atravesar una denuncia en una unidad judicial es catastrófica, cero empatía. Ujú. Y que responde esto a un protocolo de una sociedad que ya no existe. Ujú. En aquel momento se hablaba de, no, tenemos que esperar tanta cantidad de horas porque por ahí hay una travesura de un adolescente rebelde, un juego de un niño. Claro,
Esto visto a la luz de una sociedad que ya no existe de hace 20, 30 años acá, con mucho menos violencia que la que hoy tenemos, parecía ser atendible. Pero las sociedades no se cristalizan, las sociedades mutan, para bien o para mal, claramente en este caso, pero mutan. Y esto nos invita como sociedad, ni que hablar en cuanto a las autoridades, a revisar con profesionalismo, con responsabilidad, y no con oportunismo político, porque eso es también otra moneda que se ha mostrado en los últimos días, los protocolos de búsqueda, cómo coordinan la actuación las distintas fuerzas vivas, los protocolos de protección a los menores, protección temprana, me refiero de menores, los sistemas de alerta temprana. Porque no podemos aceptar seguir teniendo los mismos protocolos de hace 20, 30 años atrás. Claro. Y en relación a la actuación judicial propiamente dicha, esto es el foco de lo que hizo o debió hacer el fiscal de turno interviniente, yo no tengo tan claro que haya habido demora. Y voy a explicar por qué. En la provincia de Córdoba, lo normal, lamentablemente, es que el llamado a tomar declaración a una persona que fue detenida por un delito complejo se da entre 10 y 20 días posteriores a la detención. Sí. Lo que en la provincia de Santa Fe hacemos a más tardar en 72 horas, en Córdoba demora entre 10 y 20 días. Y en este caso en particular, en menos de una semana, se llamó a declarar 2 veces al imputado. Porque dijo que iba a colaborar, pero porque evidentemente había un fiscal que estaba buscando a una niña viva. Por eso la prontitud con la que lo hacen declarar en 2 oportunidades. Entonces, yo no sé si por lo menos en lo que hace a ese punto de la investigación, que es lo atribuido al fiscal, hubo demoras de las cuales tanto se habla. Sí, indudablemente aquí hay una enorme responsabilidad sobre los albores de la investigación que se lleva en el abordaje policial que se le da al tema. Sí. Porque no nos olvidemos que el fuero penal interviene una vez que se cometió un delito. Pero la prevención de los delitos es un resorte exclusivo de la policía. No sé si se ha hablado tanto de eso, porque en estas cuestiones muchas veces los principales apuntados son los operadores del fuero penal. Y esto también es algo importante que lo tenemos que evaluar. Ignacio, no, inclusive, a ver, a mí me da la sensación que mucho se está hablando en este momento y que las tintas recaen, esto que decías vos un poco también, ¿no? A lo cual te sumaba, que las tintas recaen sobre la fiscalía, sobre la actuación de la justicia y por allí, no sé, a ver... por allí no suena, no es políticamente correcto decirlo en este momento, ¿no? Pero no sé si es tan así. Bueno, por eso es lo que te decía. Claro, o sea... Siempre lo interesante es hablar de cuestiones incómodas, porque son las que nos interpelan como sociedad. Para mensajes bonitos, ya tenemos a toda la dirigencia política que a lo largo y a lo ancho del país ventea los vientos para ver para dónde tienen que ir y qué es lo que la gente quiere escuchar. Justamente por ese tipo de actitudes estamos como sociedad. Nosotros nos merecemos como sociedad un debate serio, con responsabilidad y de la mano de gente estudiosa en el orden técnico del abordaje de delito, en el orden sociológico, para empezar a tomar herramientas y cambios que nos sirvan como sociedad. Basta de charlatanes oportunistas hablando de esto cuando conviene y una vez que ya tenemos lamentablemente una niña muerta, porque claro. Si no, en definitiva, siempre estamos corriendo atrás del problema y encima, después de 1 o 2 semanas que los medios dejan de hablar del tema, listo. Volvemos a hablar del tema cuando aparece la próxima niña asesinada. Y tenemos que sincerarnos como sociedad, pero somos nosotros quienes tenemos que reclamarle a la dirigencia un verdadero cambio en el tema. Mirá, sin hablar de casos particulares, muchas actividades que estaban organizadas para esta semana en toda la provincia de Córdoba, pero sobre todo
en la ciudad de Córdoba capital se suspendieron por este tema. Y no fue en señal de respeto de lo que nos está pasando como sociedad. Fue por oportunismo político. Bueno. De hecho, salió una entrevista en el día de hoy del intendente de la ciudad de Córdoba, Sí. haciéndose responsable de que habían fallado los controles por el tipo de gente que tenían trabajando en el municipio. Yo esto la verdad que no lo veo en términos generales. ¿Qué querés que te diga? Claro, no, evidentemente, allí hay intereses políticos en juego, ¿no? Porque cuando uno dice intereses políticos en juego, piensa que hay, no sé, contubernio, que hay esa cuestión allí de conspirar, las conspiraciones, digamos, ¿no? Entre un poder y el otro, o entre determinada gente. Y no, es que cada uno está cuidando su silloncito, su lugarcito, y sale a decir lo primero que se le viene en mente o lo que le dice su community manager de confianza que diga, digamos, ¿no? Y no siempre esto se ajusta a la realidad y muchísimo menos a las necesidades, digo, con las cuales hay que enfocar estas cuestiones. Coincido totalmente con lo que decís, Fernando, y me parece que en definitiva es esta la sintonía que nos lleva como sociedad a no buscar soluciones de fondo al asunto, y estar permanentemente, no digo usando esos casos para obtener un rédito político, porque quiero pensar que no es así, pero en definitiva es lo que termina pasando, de que se habla un tiempito de un tema, la dirigencia política en todo ese espectro sale publicando ni una menos de allá, acompañamos a la familia de acá, basta de violencia machista, pero la verdad es que no se buscan soluciones de fondo. Y curiosamente, la semana pasada la legislatura de la provincia de Córdoba aprobó la ley de víctimas para garantizar un abordaje más serio de las víctimas de delitos, siguiendo una especie de analogía a lo que el año pasado, si mal no recuerdo, se aprobó como ley de víctimas en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una ley nacional de víctimas, lo cierto es que en aquellas, por lo menos en mi experiencia personal, en aquellas intervenciones que me tocó trabajar en representación de la víctima en el marco de la provincia de Córdoba, y la verdad es que uno invocaba la ley nacional de víctimas y se miraban los operadores como diciendo, ¿este extraterrestre de dónde salió? ¿De qué me está hablando? Oiga, le estoy hablando de una ley que rige para todo el territorio nacional. No importa que aquí no tengamos una ley específica. Aplíquela. Sí, no, pero acá tenemos nuestra propia versión. Bueno, apliquen. Entonces, me parece que hay que separar la cuestión de prevención de delitos, donde falta mucho por hacer, de lo que es el abordaje post-delito, donde se ha trabajado mucho. Y en realidad la verdadera esencia de todo esto es que hagamos algo, intentémoslo, aunque sea, para evitar que estas cosas pasen. Porque si creemos que aumentando las penas o aumentando la tipicidad de los delitos vamos a terminar con este tipo de locuras, la verdad estamos equivocados. Nos tenemos que anticipar, no tenemos que pensar en el castigo de... Claro. Ignacio, recién cuando arrancábamos esta charla vos hacías alusión a lo que fue la conferencia de prensa, una puesta en escena un tanto exagerada, si se quiere, de parte del fiscal. La pregunta va por este lado. El fiscal es la cara visible de todo esto, pero detrás debe haber todo un equipo de gente trabajando, me imagino, y me pregunto... sobre la seriedad. Me imagino que debe haber gente seria trabajando y a lo mejor lo que falla es la forma de comunicar, la forma de decir, tan actoral que tiene, si se quiere, para denominarlo de alguna manera, el fiscal, ¿no? ¿Qué pensás vos en ese sentido? Bueno, la verdad que me encanta tu pregunta. Por supuesto que respondo por la afirmativa. Desde luego que como en todos los ámbitos hay gente con compromiso, con responsabilidad profesional y que se prepara para ejercer la función. Ahora, también sabemos, y esto hay que decirlo, que el Poder Judicial en los últimos años ha sido cooptado a lo largo y a lo ancho del país por la política, por la dirigencia política
y muchas veces fue utilizado para empezar a acomodar amigos del poder según la conveniencia del gobernante de turno. Esto es real. Inabocado de lo... No digo que sea este fiscal en particular. Ahora, lo que sí se le puede negar a este fiscal en particular, porque fue el que dijo las barbaridades que dijo en el marco de esa conferencia de prensa, es la falta de empatía en hablar, por ejemplo, de darle una medalla a un perro para tratar de empatizar con un grupo de personas que estaba ahí escuchando que habían asesinado a una menor. Entonces, en una sobreactuación, pretender empatizar a través de un perro, cuando vos estás dando la noticia de que acaban de encontrar los restos de una niña, es realmente reprochable. Luego también se hablaba de la participación del anterior fiscal, de por qué le había dado la libertad, cuando esta persona ya había tenido la participación en un hecho. Bueno, la verdad que no conozco en detalle aquel hecho anterior que se le indicaba al sindicado autor, al presunto autor, pero lo cierto es que nadie puede hacer futurología. Y tampoco está bueno que los operadores judiciales, fiscales, jueces, sientan temor de tomar decisiones hoy por lo que podría pasar en algún hipotético escenario de futuro. Porque ante el miedo de perder sus privilegios, empiezan a meter la pata. Y eso no está. Entonces, a mí me parece que hablar hoy de lo que no se hizo en una instancia judicial anterior, si es que estaban los requisitos objetivos como para avanzar en la detención de una libertad, por lo que pasó después, bueno, es bien, hablando de diagnóstico. Claro. Claro, Ignacio, se me termina el tiempo, lamentablemente. Me quedan 2 minutitos de aire y quiero aprovechar tu presencia para preguntarte algo. Técnicamente, ¿cuáles son los pasos que siguen ahora? Digo, no los que vaya a dar el fiscal, sino lo que la ley indica, quiero decir, ¿no? O sea, en este momento, ¿cuál es la calidad de la persona? Creo que es imputado, ¿no? Está imputado de un delito. ¿Y cómo siguen estos procesos, digo? Lo explico. En el proceso penal de la provincia de Córdoba es radicalmente distinto al que tenemos en la provincia de Santa Fe. Por eso te preguntaba. Algo así como un adelanto de 10 años en relación a la provincia de Córdoba, 10 años Santa Fe por delante de la provincia de Córdoba en materia de proceso penal. Sí. Como dije, después del llamado a declarar, el fiscal tiene que tomar la decisión si va a pedir o no la prisión preventiva. Obviamente se descarta, en este caso seguramente la va a estar solicitando, y ante la eventual oposición de un defensor, sería una oposición casi, diría, testimonial, ¿no? No solo por el material, por la cantidad de pruebas en contra del encartado, sino por el tipo de hecho que se le atribuye. Y además entiendo que también podrían hablarse de algunos riesgos procesales, que no viene al caso explicar. Luego un juez tendrá que decidir si convierte la actual detención en una prisión preventiva. Seguramente esto va a ser así. Rara vez en el marco de un juicio de homicidio el acusado llega a la etapa de juicio si no es con prisión preventiva. Esto rara vez es así, generalmente hay una prisión preventiva de por medio, y al cabo de la etapa de instrucción, el fiscal reunirá la prueba necesaria como para decidir presentar una acusación y elevar la causa a juicio. Otra particularidad que tiene el proceso de la provincia de Córdoba es que tiene una primera etapa con un fiscal de instrucción y una segunda etapa después de que se elevó esa causa a juicio, con la intervención de lo que se llama la Cámara del Crimen, que no es Cámara porque sea una segunda instancia, sino que en Córdoba se llama Cámara del Crimen, al tribunal que juzga el juicio, y con la intervención de un nuevo fiscal en esta etapa de juicio, que es el fiscal de Cámara. En Santa Fe tenemos un mismo fiscal quien hace la investigación y quien lleva ese caso a juicio, lo cual parece razonable porque es el fiscal que mejor conoce el caso, desde luego.
Bueno, en la provincia de Córdoba esto está dividido en dos etapas claramente diferenciadas. Entiendo que la investigación se podrá cerrar en un tiempo más que prudencial, pues ahora viene la evaluación de determinar con precisión a través de las autopsias y los informes ampliatorios correspondientes, por ejemplo, de los órganos de la menor, para la necesidad de precisar cuáles fueron las causas del fallecimiento, claro, y eventualmente algún tipo de investigación extra como para determinar si hay otro tipo de partícipe, como el que acaban de detener en el día de hoy, y después de eso estará en condiciones de presentar la acusación, o eventualmente podrá evaluar la defensa la posibilidad de hacer algún acuerdo de procedimiento abreviado donde se reconozca culpable. Entiendo que es en un escenario que no se va a dar, porque si se mantiene la calificación de femicidio, estamos hablando de perpetua, y por lo tanto, tener un defensor que quiera hacer un abreviado cuando la alternativa va a ser la perpetua es un escenario poco probable, porque en el juicio termina teniendo la posibilidad de discutir algo. claro. Lo que sí es muy interesante de ver cómo se resuelve en los próximos días es no un planteo de la defensa, sino un examen que por el propio pedido de la Fiscalía se hizo, es para evaluar las condiciones de imputabilidad del principal sospechoso. Me refiero a ver si está en sus cabales como para rendir cuenta. Claro, entiendo. Bien, queda muchísimo para conversar, lo que no nos queda es ni un minuto más de tiempo, Ignacio. Yo te agradezco muchísimo por lo ilustrativa de esta charla, espero que te hayas sentido cómodo, y por la clase prácticamente de Derecho que nos acabas de dar. Te dejo un abrazo grande y les deseo un buen fin de semana. Gracias, Fernando. Un saludo para vos y para toda la audiencia y buen fin de semana. Hasta luego.